la jornada, tal como veis en el programa, con... Bueno, los que ustedes ayer me oísteis que dije que íbamos a hacer una conexión online directamente con Néstor Palmetti. Está grabado. Por seguridad de la conexión se ha grabado el vídeo, con lo cual pondremos un vídeo con la charla, porque él está en Argentina. Sobre Néstor Palmetti, deciros que, bueno, él es técnico en dietética y nutrición natural y es director del Espacio Depurativo. Es un sitio donde, bueno, priorizan la parte depurativa, donde abordan la higiene intestinal, la limpieza, depuración de fluidos, la limpieza hepática, la desparasitación, la oxigenación interna, y todo en vista a la modificación de los hábitos alimenticios. Él va a hablar sobre alimento vivo y calidad reproductiva. Así que cuando queráis, los técnicos. Hola amigos de Alimentación Consciente. Gracias por este espacio y gracias por la posibilidad de compartir experiencias, conocimientos e integrar conceptos que pueden servirnos para construir un futuro mejor. Y eso es nuestro aporte, una modesta contribución a esta toma de conciencia que tiene que ver con el alimento, pero también tiene que ver con lo que ese alimento va a generar a futuro. Y estamos hablando de calidad reproductiva, o sea, la razón por la cual ponemos en marcha nuevas vidas, traemos nuevos seres y encarnamos nuevos seres en este planeta. Y es algo que debemos asumirlo con mucha responsabilidad en un momento tan particular como el presente, porque estamos inmersos en un cambio cuántico de conciencia, estamos inmersos en una situación que nos va a llevar a un futuro diferente, un futuro con conciencia expandida, un futuro que algunos definen como de cuarta y quinta dimensión, un futuro que tiene que ver con toda una alteración cósmica positiva, tendiente a la evolución, y que tiene que ver con una mejor calidad de vibración en los seres. Y por tanto, todo lo que vamos a construir a futuro está contaminado o está beneficiado de esta expansión de conciencia que podemos construir entre todos. Y qué mejor construcción que la de los nuevos seres, donde justamente interviene esta necesidad humana de estar en sintonía con estas nuevas energías que impactan sobre el cosmos, que los científicos pueden medir a través de los cambios que se evidencian en las resonancias Schumann, en las líneas Harman, en las eyecciones de masa coronal, que hacen que el planeta esté siendo impactado por frecuencias de alta vibración que en definitiva son las que exigen a nuestra estructura energética corporal de estar en sintonía con esa intensificación de los campos vibracionales. Y como toda estructura sometida a mayor exigencia, nuestros cuerpos ahora necesitan una afinación mayor, una coherencia y sobre todo una vibración que acompañe estos cambios y que permita beneficiarnos de ellos, porque todas estas alteraciones cósmicas ayudarán a nuestra expansión de conciencia, a nuestro salto cuántico, pero para eso nuestra estructura debe estar alineada. Y el alimento es un constructor fundamental, si bien no es el único, pero es un aporte que todos los días realizamos en cantidades abundantes y que puede determinar una evolución positiva o una involución negativa, según la calidad de ese alimento, porque ese alimento está para proveer una estructura física, para crear una estructura física, pero también para crear y contribuir a la formación de una estructura energético-vibracional, que eso somos los seres humanos, una acumulación de células que trabajan en sintonía vibracional, que crean órganos, que crean estructuras, que crean tejidos, que crean al ser, y el ser a su vez es una composición de esos campos con los campos sutiles energéticos, nuestra energía cósmica, nuestra energía de los chakras y que fluye a través de nuestros meridianos y de nuestros nadis. Es decir que ese alimento va a contribuir a generar una cuestión que la podemos ver al microscopio. Son aminoácidos, son ácidos grasos, hidratos de carbono, enzimas, vitaminas, minerales, oligoelementos. Pero también hay una materia que no es visible, pero que interactúa con lo visible y que termina siendo la resultante en nuestras estructuras corporales. Y nos referimos a cuestiones como los fotones o la energía fotónica, energía pránica,
energía que viene del sol, energía que las plantas transforman en clorofila, el oxígeno, que es algo que no vemos, pero que está condicionando un ambiente aerobio o anaerobio por su ausencia, un campo áurico, algo que podemos no ver nuestro ojo humano, pero sí ver una cámara Kirlian, niveles de vibración que puede percibir un péndulo o un instrumento calibrado para detectar nuestras resonancias en Armstrong, y un ambiente químico ácido alcalino que no es visible, pero es el que determina la salud o la enfermedad, la eficiencia o la ineficiencia de las estructuras celulares. Es decir, que el alimento está contribuyendo a una calidad de alimento, calidad de células, impecabilidad del alimento, impecabilidad de las células, impecabilidad de las funciones de esas células, de esas estructuras, y por tanto de ese ser. Y acá es donde estamos hablando de los nuevos seres, de la construcción que un papá y una mamá hacen al unir un óvulo con un espermatozoide y empezar la construcción de una nueva encarnación, un nuevo ser que toma cuerpo físico en este planeta. Y por supuesto que esa construcción va a estar influida por cuestiones que son visibles, el caso de esas células madres, esas células de creación como el óvulo y el espermatozoide, pero también ese líquido amniótico que durante 9 meses va a alimentar al feto en desarrollo, esa leche materna que al bebé recién nacido le va a dar estructura nutricional y vibracional, ese fluido extracelular, esa placenta, toda esa estructura que va a contribuir a la creación. Y por supuesto, todo lo que ese ser va a desarrollar en sus niveles no visibles, su campo áurico, sus cuerpos sutiles, sus chakras, su nivel vibracional en Armstrong, su calidad aerobia, su calidad alcalina, esa misma construcción celular transferida a la construcción del nuevo ser. O sea que la calidad de los padres va a ser directamente proporcional a la calidad del hijo que encarna en este plano. Entonces, ahí es donde empieza a ser importante esa toma de conciencia respecto a que planifiquemos y sobre todo a que nos preparemos con conciencia frente a un acto tan delicado como encarnar un nuevo ser, porque este momento planetario exige del planeta seres luminosos, seres de alta vibración. En definitiva, encarnar en el planeta seres de luz es una obligación, es un acto de responsabilidad, de conciencia, para cortar esta cadena de encarnaciones de bajo nivel, de baja vibración, que el planeta ya está suficientemente poblado de ese tipo de vibración y necesita para este salto cuántico, para sostener esa masa crítica de alta vibración, esta encarnación de seres de luz. Y esa es la responsabilidad en la gestación de estas nuevas vidas. Pero atención que esto no es una responsabilidad inherente solamente al futuro papá, a la futura mamá, sino también a toda la estructura social, a todo el tejido social, porque la calidad de estos nuevos seres debería estar contenida y debería ser tema de toda la estructura social, de los dirigentes sociales, de los dirigentes políticos, de los médicos, de los pediatras, de los nutricionistas, de los maestros, de los enseñantes, de las personas que tienen que ver con esta calidad a futuro, porque en definitiva va a ser la calidad de seres que van a ser nuestros dirigentes de aquí a 30 años, que van a ser nuestros guías, nuestros líderes. Es decir, esa calidad se empieza a construir hoy a través de ese par de células que se unen para dar lugar a una nueva vida. Y de allí la importancia de esta toma de conciencia y de esta relación que tiene que haber entre estos padres y este estado conceptual de que todo lo que hagamos a nivel preventivo y sobre todo a nivel preconcepcional va a facilitar la tarea constructiva y la encarnación del nuevo ser. Es decir que estos padres deben prepararse antes, durante y después del nacimiento mediante el cuidado de cosas básicas como por ejemplo sus órganos físicos de eliminación, órganos llamados emuntorios, y nos referimos a los intestinos, al hígado, los riñones, la piel, los pulmones, es decir, nuestras estructuras básicas de procesamiento, de metabolismo, de digestión y de excreción del material que no es apropiado para la estructura. Esto debe fluir, debe funcionar en una forma que toda esta materia constructiva tenga un tráfico
sin fricción, sin interferencias dentro de la estructura. Y también esos padres deben tener un orden bacteriano, un orden microbiano, porque sabemos científicamente que somos más microbios y más bacterias que células. Por cada célula del cuerpo humano hay 10 vidas independientes, 10, llamémosle bacterias, bichitos, estructuras biológicas independientes a la nuestra, pero que están en una relación simbiótica con nuestra estructura. El caso de la flora intestinal, por ejemplo. Allí tenemos billones de seres de más de 30.000 especies diferentes y que es un ecosistema que no tiene que ver con nuestro sistema celular, pero es lo que hace funcionar a nuestro metabolismo, a nuestra capacidad digestiva y sobre todo que nos protege cuando hay orden dentro de ese ecosistema de todas las influencias negativas que podamos recibir consciente o inconscientemente desde el exterior. Y en ese ecosistema también están los parásitos, que son los parásitos aquellos elementos microbianos que se desarrollan en condiciones favorables para ellos, pero que por su presencia y por su funcionamiento dentro de nuestra estructura se convierten en enemigos o inconvenientes para nuestro desarrollo, y por eso los llamamos parásitos. Y también están dentro de esa categoría los virus, y están dentro de esas categorías los hongos, como las cándidas intestinales, que mutan por decisión nuestra de levaduras a hongo y que en estado fúngico generan muchísimo daño, muchísimas enfermedades y muchísima contaminación. Y toda esa contaminación que generan parásitos, virus y hongos se transfieren en el proceso de la reproducción al nuevo ser. Entonces el nuevo ser ya es impregnado de todo este desorden bacteriano durante los 9 meses de la gestación y posteriormente a través de los primeros años de desarrollo de su vida física. Entonces, también es tarea de los padres mantener impecables los fluidos, sangre, linfa, que son los que permiten la circulación de toda la materia nutricia y energética dentro de la estructura. Y deben mantener dentro de su cuerpo una eficiencia aerobia, es decir, una alta disponibilidad de oxígeno para que las membranas de los billones de células que forman la estructura corporal puedan respirar y puedan disponer del nutriente más importante del cuerpo, que es el oxígeno. Porque nosotros a veces nos preocupamos del calcio, del hierro, de la vitamina B12, pero nos olvidamos que el 65% de la estructura corporal humana es oxígeno. Es una molécula clave para la vida y su abundancia, es decir, su estado aerobio, es lo que determina un estado de eficiencia y de salud. Y su carencia, el estado opuesto, el estado anaerobio, es lo que genera el ambiente de la acidosis, el ambiente del desorden, de la enfermedad y el ambiente que obliga al organismo a sobrevivir a una anormalidad para la cual no está diseñada. Es decir, que somos responsables de la aerobia que generamos a nuestra estructura a través de respiraciones conscientes, a través del alimento vivo, a través de la producción y la ingesta del ozono. Es decir, recursos que podemos manejar muy bien, pero siempre y cuando tengamos conciencia de ello y estemos enfocados en el aspecto del manejo del oxígeno dentro del cuerpo. Y luego la función metabólica, que debe ser eficiente, que debe tener sus reposos, sus pausas, sus descansos. Algunos practican el ayuno, pero por lo general no somos una sociedad acostumbrada a ayunar, pero podríamos sí al menos hacer un reposo digestivo, un día a la semana, dedicarnos solo a frutas, que es nuestro alimento fisiológico por excelencia, que no genera ningún desgaste a nivel digestivo metabólico y que le permite al cuerpo ese día concentrar todo su esfuerzo energético en el proceso de regeneración y de depuración. O sea que si una vez por semana le damos esta posibilidad al cuerpo, ya estaremos contribuyendo a este estado de orden. Y luego la calidad nutricia del alimento vivo, que es justamente el tema de este fin de semana, de este encuentro, y que tiene que ver con el alimento vivo, el alimento que nos da y que no nos quita, y que nos genera un alto caudal de posibilidades en la eficiencia celular, regenerativa y productora de nueva vida, como en el caso de un nacimiento. Y en el nuevo ser, por supuesto que todas estas cuestiones deben estar tratadas con la misma impecabilidad, con la misma conciencia, porque el nuevo ser va a tener las mismas necesidades, los mismos patrones de orden y las mismas preferencias en cuanto al tipo de alimento y al tipo de orden químico dentro de su cuerpo. Y ahí nos damos cuenta de algo que es muy importante y que es
que ese estado de perfección y de impecabilidad va a contribuir a la creación de una mejor comprensión, de una mejor función de la inteligencia. Es decir, que ese futuro ser, ese futuro adulto, va a estar dotado de un cociente intelectual, de un IQ, como se dice habitualmente en la sigla en inglés, de alto valor si es alta la calidad de su desarrollo y la calidad de su concepción. Por tanto, ahí nos enteramos que la inteligencia no es algo que se herede, sino que es algo que se construye, y se construye a partir de la conciencia del momento reproductivo y la conciencia de la creación de esa masa encefálica que va a determinar ese futuro cociente intelectual, y eso es algo que se genera en los primeros meses de vida. Y es ahí donde a veces cometemos errores inducidos por información de la ortodoxia o conceptos de la nutrición clásica que aconseja a los padres no alimentar a los niños hasta los 180 días, lo cual es un pecado, porque justamente en esos primeros 180 días es donde se genera el cableado neuronal. La construcción de ese cableado neuronal se produce durante los últimos 3 meses del embarazo, es decir, 3 meses antes del nacimiento comienza esa tarea de mapeo a nivel de construcción neuronal, y se concluye 6 meses después del nacimiento. O sea que esos 9 meses son claves en el desarrollo de lo que para el adulto será después evaluado como cociente intelectual, o sea, como inteligencia. Y que lo podemos verificar a través de algo tan sencillo y simple como los centímetros de diámetro cerebral o diámetro encefálico. Algo que se puede controlar perfectamente, que se puede visualizar. Y no es lo mismo una alimentación complementaria durante esos 6 primeros meses de vida que apoye a la lactancia materna, que dejarlo al niño solamente dependiendo de una secreción láctea materna que seguramente no es lo perfecto, no es lo ideal, que le permitirá, por cierto, sobrevivir como hemos sobrevivido todos, pero que no le permitirá expresar su máximo potencial de desarrollo, porque justamente lo que está necesitando el niño es esa colaboración con nutrientes de alta calidad que aparecen a través de la conciencia materna de complementar esa dieta de esa leche materna. La leche materna está muy sobreestimada en cuanto a que se la considera un fluido perfecto, como que es el alimento perfecto para el neonato. Lo es desde el punto de vista de la supervivencia, pero no desde el máximo desarrollo. ¿Por qué razón? Porque esa leche materna no va a ser ni más ni menos que un reflejo del orden materno. Y cuando la madre no tiene un orden pleno, no está en un estado de perfección y de total plenitud, está transfiriendo en esa leche materna muchas cuestiones que tienen que ver con su toxicidad, con sus carencias nutricionales, con sus excesos, con sus parasitosis, con sus micosis. Es decir, todo eso pasa a través de la leche materna, porque la leche materna no es más ni menos, si se permite la expresión vulgar, que el jugo de la madre. Si uno exprime un limón, tiene un jugo de limón. Si exprime una naranja, tiene un jugo de naranja. Y si exprimimos, valga la expresión y la analogía, exprimimos a una madre, obtenemos un jugo que se llama leche materna. La leche materna es lo que en consecuencia da origen a partir de esa mamá, de ese orden materno, de ese orden celular. Por ejemplo, hay nutrientes que son claves y son esenciales para el desarrollo de ese cableado neuronal. El ácido graso omega 3, un ácido graso esencial. Un ácido graso que los animales y los humanos no podemos sintetizar. No tenemos capacidad de hacer síntesis de omega 3. ¿Quiénes tienen esa capacidad? Los vegetales. El reino que está sirviendo por cadena de transferencia de servicios al reino animal. Es decir, que nosotros nos nutrimos de vegetales y en los vegetales están los omega 3 que van a dar lugar a nuestro desarrollo de sustancias claves como las células neuronales, las células cerebrales. Bien, si la madre no ingiere esas dosis importantes de ácido graso omega 3 de origen vegetal, no los va a poder transferir al niño. Evidentemente, al no haber disponibilidad de omega 3 en la madre, tampoco lo habrá en la leche materna y tampoco habrá transferencia hacia el nuevo ser. Por lo tanto, la madre debe preocuparse de tener una buena ingesta de ácidos grasos omega 3.
Y mucha gente cree que el ácido graso omega 3 solamente lo encontramos en los pescados, en los peces, porque en realidad lo que hacen los peces como integrantes del reino animal es simplemente tomarlo del plancton, de las algas y de la vida marina, de la vida vegetal marina, y depositarlo en los tejidos grasos como reserva. Para los peces, sobre todo los peces de agua fría, el omega 3 es un anticongelante. Es decir, ellos lo toman del reino vegetal, lo usan como congelante en su grasa, y cuando nosotros comemos el pescado lo que estamos ingiriendo es ese reservorio de omega 3 que tienen los peces para su supervivencia. Pero en definitiva, nosotros podríamos ir a los omega 3 vegetales que están presentes en semillas maravillosas como la chía, el lino, las hojas verdes, las algas, es decir, todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para una nutrición consciente, una nutrición viva y una nutrición que no esté destruida por la temperatura, porque justamente los ácidos grasos omega 3 son termosensibles, es decir, se destruyen con la exposición al calor. Y si nosotros comemos un pescado que lo cocinamos, evidentemente no estamos aprovechando los omega 3. Y para ingerir los omega 3 de la chía y del lino no necesitamos cocinar, simplemente necesitamos procesar la semilla, activarla y consumirla junto a frutas en licuados, y es la forma mejor, es la forma más eficiente de asimilar y de menor costo. Y también la calidad de colesterol que ingiera la madre y de la cual disponga la madre va a ser la calidad de las membranas celulares del nuevo ser. Y el colesterol es clave para la construcción de membranas celulares, para el sistema nervioso que se va a facilitar dentro de esa estructura, para este mapeo neuronal del que hablamos y que determinará la inteligencia, el desarrollo embrionario, el desarrollo del cerebro. Todas estas cuestiones van a depender de calidad de colesterol, y esa calidad de colesterol la construye la madre a partir de las fuentes de colesterol que ingiere. Y es importante que esas fuentes sean de origen vegetal, porque cuando utilizamos colesterol de origen animal, nos estamos exponiendo a los problemas de la oxidación. El caso concreto, un gran problema del colesterol animal oxidado lo vemos en la leche en polvo. Es decir, la leche de vaca deshidratada y convertida en un polvo es un colesterol de origen animal oxidado con una molécula de oxígeno por el mismo proceso de obtención del deshidratado, y que hace que esa molécula sea altamente reactiva. Una molécula de oxicolesterol es la que está generando daños en las estructuras circulatorias de la persona. Es decir, que el niño, al ingerir una leche deshidratada, una leche vacuna deshidratada, lo que está haciendo es dañar sus arterias. Y ahí aparecerá el colesterol como mecanismo de reparación de esos daños. Por eso el colesterol trabaja como una especie de enduido que intenta tapar, cubrir, morigerar los daños del oxicolesterol, pero se irá creando una capa de esos enduidos que irán cristalizando, que irán haciendo frágiles a los capilares, que irán cerrando las secciones y que provocarán que aparezcan en niños ya problemas de hipertensión, problemas de falta de fluidez en la circulación o de cristalizaciones dentro de la estructura de los fluidos sanguíneos y linfáticos. O sea que cuántas cosas podemos inteligentemente y conscientemente construir de una manera preventiva, de una manera inteligente respecto a ese futuro. Y así como los ácidos grasos omega 3 son esenciales, también nos son importantísimos los oligoelementos. Son aquellos minerales que la naturaleza procesa en cantidades, llamémosle pequeñísimas, minerales trazas, y que están presentes ¿dónde? Fundamentalmente hoy en el plasma marino, porque también están en la tierra, también están en el suelo, pero nuestra agricultura intensiva, nuestra agricultura agotadora de suelos ha provocado un gran desbalance en los oligoelementos. Entonces ya nuestros suelos han perdido esa capacidad de proveer alta calidad de oligoelementos y ha quedado el plasma marino como reserva. Si bien los océanos pueden estar contaminados, siempre la capacidad de regeneración y de purificación que tiene el mar nos protege en parte de esos problemas, pero por otra parte mantiene intacta la calidad y disponibilidad de minerales traza,
88 oligoelementos, que son claves para las funciones celulares, para las funciones enzimáticas, para las funciones de estructuras nuevas y sobre todo para la calidad de vida de los seres. Entonces, disponer de una buena cantidad de oligoelementos ayudará muchísimo a la construcción de esta nueva vida, de estos nuevos seres. Y también la calidad enzimática, porque todos los procesos que se producen dentro de nuestra estructura, procesos digestivos, constructivos, depurativos, dependen de adecuada disponibilidad de cascadas enzimáticas. Sin esas cascadas enzimáticas no hay asimilación, no hay cadenas de transformación, es decir, muchos de nuestros nutrientes se generan en transformaciones dinámicas que terminan dando como resultado lo que las células necesitan. Por ejemplo, el caso del ácido fólico. Ácido fólico, que es un elemento tan vapuleado y tan maltratado dentro del aspecto del embarazo y de la lactancia, tiene que ver con los folatos como estructuras precursoras. Y los folatos, como el nombre y la etimología de la palabra lo indican, del latín folia, implican hojas. Es decir, que nuestras hojas vegetales tienen una alta concentración de folatos que nuestra flora intestinal ordenada transforma adecuadamente en una forma de ácido fólico que es metabolizada por las vellosidades intestinales, que va a la vena porta, que se distribuye por el hígado. Y sin embargo, lo que estamos haciendo en la sociedad moderna es prescribir a las embarazadas de la forma sintética del ácido fólico, una forma que es tóxica, que es cancerígena y que además tiene que ser procesada no por la flora intestinal sino por el hígado, y el hígado tiene mucha limitación para poder procesar una estructura sintética como el ácido fólico de prescripción. Entonces es mucho más inteligente hacer un buen consumo de vegetales crudos, de hojas verdes, de semillas, que son los aportadores de los folatos originales, y tener una buena calidad enzimática que permitirá esa cadena de transformación. Y esa cadena de transformación, esas cascadas enzimáticas, se ven alteradas o se ven cohibidas por la presencia del calor en el procesamiento de los alimentos. De allí la importancia del crudo, de allí la importancia de una alimentación basada en elementos no perturbados por el calor, porque a partir de 48 grados de temperatura las cadenas enzimáticas se rompen. Son estructuras de aminoácidos, estructuras de proteínas, que a los 48 grados pierden su eficiencia y por lo tanto no son útiles para el cuerpo. Y el cuerpo tiene que empezar a generar un fenómeno de adaptación, y allí entra en función una glándula clave de nuestro organismo, que es el páncreas, encargada de producir enzimas, pero en realidad para otro uso, para otro origen, para otro destino, como creación de células, como necrosis tumoral, como limpieza de la placa arterial. Pero todo ello se ve disminuido cuando el páncreas debe desatender esas necesidades y pasa a construir enzimas para reemplazar a las que fueron destruidas por nuestros alimentos cocidos. Entonces, cuando comemos alimentos cocidos, lo que estamos haciendo es estresar al páncreas en una función que no debería ser normal, pero que obliga a desatender otras funciones vitales para el cuerpo por el solo hecho y la sola necesidad de poder digerir un alimento cocido. Y cuando tenemos carencias enzimáticas, no solo se traba la asimilación de los nutrientes y la regeneración celular, sino que se ponen en tilde muchas funciones como la acción bactericida, la acción del sistema nervioso central, y entonces empiezan a aparecer un montón de patologías a las que tildamos de incurables y que tienen que ver justamente con carencias enzimáticas, y que terminamos leyendo como patologías de no resolución, pero en realidad son simplemente eso, una consecuencia de un desorden en las cascadas enzimáticas. Y también el estado aerobio es algo que ayuda a esta construcción eficiente, porque la no disponibilidad de oxígeno va a afectar a la flora intestinal. Cuando nosotros comemos alimentos de origen animal, estamos generando una flora de putrefacción, una flora que justamente se desarrolla en el ambiente anaerobio, en el ambiente carente de oxígeno, que es el ambiente de los parásitos y de los hongos. Entonces, la proteína animal y el alimento cocido van a generar un desarrollo putrefactivo anaerobio y ácido. Por el contrario, un alimento vegetal crudo estimula a una flora bacteriana aerobia que produce oxígeno, que da oxígeno, es decir, lo procesa, lo produce y lo brinda a la estructura,
y esa abundante disponibilidad de oxígeno genera un entorno alcalino. Es decir, que al comer vegetales crudos estamos alcalinizando nuestro interior. Y al comer alimentos cocidos y alimentos de origen animal lo estamos acidificando. Es decir, que somos plenamente responsables de las decisiones que tomamos respecto a lo que vamos a hacer, a lo que somos y a lo que estamos construyendo a futuros. Y creo que eso es lo que un poco magnifica nuestro grado de responsabilidad en un proceso de evolución. Este es un momento de evolución, este es un momento donde debemos ser impecables en el manejo de todas estas variables y en el manejo de todas estas responsabilidades. Este es un momento de integrar conocimientos. Todo esto que estamos hablando no son conocimientos nuevos, por lo general son conocimientos que ya vienen de hace muchas décadas, pero que es el momento de ponerlos en función, de ponerlos en práctica. Es el momento de rectificar lo que inconscientemente hemos hecho por falta de información o por desconocimiento o simplemente por un estado de inconsciencia. ¿Y cómo se rectifica? A través de la práctica, de la impecabilidad, de la regeneración y del retorno al orden. Todos sabemos que somos lo que comemos, que en definitiva el alimento nos está influenciando y está generando nuestra calidad de vida, nuestra calidad de reproducción. Y en este momento, cuando hablamos de reproducción, hablamos de calidad reproductiva, vienen a la mente como primeros elementos perturbadores, cosas que tal vez no sean alimentos, pero están considerados dentro de la ingesta normal y que, por ejemplo, vemos el alcohol como un problema. Todo el mundo sabe las influencias del alcohol sobre el nuevo ser, influencias que están científicamente demostradas, que van a generar alteraciones neurológicas y cardiopatías, y no porque la madre sea alcohólica, simplemente por una copa de vino o un vaso de una bebida alcohólica ya es suficiente para poner en marcha este tipo de reacciones, porque las moléculas del alcohol no son moléculas benéficas para el sistema celular y menos aún para la gestación del nuevo ser. O sea que es evidente que una madre consciente durante el embarazo debe cuidarse de la ingesta alcohólica. También viene a la mente el cigarrillo asociado siempre al alcohol. Y sabemos todos los problemas que genera el cigarrillo, por eso ahora todas estas campañas que han llevado a los lugares libres de humo, no fumar en lugares públicos. Pero en definitiva hay muchas embarazadas que siguen fumando en la vía pública. Y tal vez no sean conscientes, nadie las ha informado de que la ingesta del tabaco va a generar sobre el feto problemas, primero de esterilidad en la mujer que quiere concebir, pero luego los abortos espontáneos que a veces no sabemos explicar o no queremos entender por qué se producen, las muertes súbitas, la baja en la leche materna. ¿Cuántas madres dicen no puedo dar leche a mi hijo? Ninguna hembra mamífera del planeta puede no tener disponibilidad láctea para su cría. Pero evidentemente si hay un condicionamiento de toxicidad, de desorden hormonal, de desorden hepático, seguramente sí puede manifestarse esta carencia. Y luego deformaciones en el ser, como el labio leporino, los bebés que nacen con bajo peso, bebés que nacen prematuros. Entonces ahí tenemos otro elemento importante, la cafeína. La cafeína, que es una de las drogas sociales más consumidas en el planeta, eso afecta el peso del bebé. Hay estudios que se han hecho en Europa, se han hecho en Sudamérica. En Sudamérica el gran consumo de cafeína viene por el mate o por el café, y eso va a generar un aumento de la adrenalina, un aumento de la vasoconstricción, y es una de las causas de aborto espontáneo en los primeros 5 meses de desarrollo del feto. Entonces la cafeína también tiene que ver con un problema. La proteína animal por la putrefacción, la acidosis que genera y que expresábamos recién en cuanto a la flora putrefactiva anaerobia, la parasitosis que viene implícita como consecuencia de ese estado de desorden en la flora y la toxicidad misma que se genera, frente a la cual el organismo tiene que prepararse para limitar estas presencias tóxicas. Pero bueno, mucha gente de estas cosas ya las tiene claras, pero tal vez no tengamos en claro algo que predomina en el medio vegetariano, que tiene que ver con los cereales y las harinas. Las harinas, los cereales, los carbohidratos cocidos en realidad van a generar un montón de problemas, una serie de problemas, y sin embargo están bien vistos, tienen como buena imagen pública y tienen imágenes de alimentos que son integrales, saludables,
pero no tienen nada de eso, porque simplemente son aportadores de moléculas de azúcares que complican la función, porque no son como las moléculas de azúcares que nos proveen las frutas crudas, sino que son moléculas mucho más complejas y que tienen una complejidad en sus procesamientos, en sus funciones y en sus reacciones con el medio celular de nuestra estructura. Recientemente un estudio en Buenos Aires demostró la relación directa y proporcional entre la ingesta de harina en la madre durante los 9 meses de embarazo y durante los 3 primeros meses del bebé, o sea, durante ese año de influencia, y las bronquiolitis, por ejemplo. Son afecciones de las vías respiratorias. Es decir, a más ingesta de harina por parte de la mamá durante el embarazo y los primeros meses de lactancia al bebé, mayor preeminencia de las bronquiolitis en el niño. ¿Y esto a qué lleva? Al uso de antibióticos y una serie de cuestiones que terminan afectando a la calidad del ser. Además se sabe, y por estudios está demostrado, los opiáceos, las moléculas opiáceas presentes en los cereales, básicamente la más conocida es el gluten del trigo, afectan el desarrollo del sistema nervioso central, o sea, que tienen una relación directa con la construcción de un sistema. Y del gluten y de la caseína, que son moléculas que también van como asociadas, porque la caseína viene de la leche vacuna, de la leche animal, y el gluten de los cereales. En esa combinación trigo-lácteos estamos generando el entramado que va a crear alergias, mucosidades, estreñimientos, porque los opiáceos son moléculas que, como la morfina, generan una anestesia sobre el peristaltismo intestinal, y eso va a provocar estreñimiento en la madre, estreñimiento en el niño. Procesos de inflamación. La inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo frente a moléculas consideradas tóxicas. Para el cuerpo, el gluten y la caseína son 2 moléculas infecciosas que hay que neutralizar. ¿Y cómo neutralizamos un agente infeccioso? Con glóbulos blancos, con inmunoglobulina y con un proceso inflamatorio que intenta contener el daño. Y eso es lo que generamos ante la ingesta de estos elementos, que para colmo son de ingesta repetida en el día y diaria y de todo el año y de todo el tiempo. Porque las comemos en invierno, las comemos en verano, las comemos en el sur, en el norte, en el calor, en el frío, estamos siempre con el tándem trigo-lácteos. Y el efecto moco es, bueno, el más visible de todos. Es decir, los chicos siempre andan con sus mocos a cuestas y en consecuencia son una especie de sintomatología de lo que están ingiriendo. Sin embargo, para la ortodoxia, los mocos son una cuestión a combatir con antibióticos, y mientras se los combate con antibióticos, se le da leche y trigo, que son los formadores de nuevos mocos. Por lo tanto, el problema no termina nunca. Los antibióticos se prescriben a repetición, las infecciones también son a repetición, y generamos un ambiente nefasto de disbacteriosis, de anulación de la normalidad bacteriana por presencia de estos antibióticos que no atacan la causa profunda y tampoco resuelven el problema. Y los cereales en general están proveyendo sustancias como las amilopectinas, asociadas a la diabetes, asociadas al déficit de atención o DDA, al trastorno de espectro autista, a la esquizofrenia, a los problemas de movilidad. Es decir, son cuestiones científicamente demostradas. Recientemente hay libros que ya están editados en español y que son bestseller, como Cerebro de Pan, donde neurólogos americanos están denunciando esto con estudios científicos, con evidencia concreta, demuestran los problemas de la insulina y la resistencia a la insulina. Los cereales están generando una especie de marea de azúcares y de picos de glucosa en sangre que obligan a picos de insulina, y esa glucosa y esa insulina que circulan en abundancia en nuestro torrente generan como mecanismo defensivo de las células la resistencia a la insulina. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando de que las células se hacen impermeables a tanto azúcar y a tanta hormona insulina circulante, simplemente para protegerse del daño que todo esto genera. Es como si usted tiene un vecino que pone la música a alto volumen y no lo deja dormir. Evidentemente usted tratará, para poder dormir y estar mañana disponible en el trabajo, comprarse tapones y tapar los oídos para poder sobrevivir a la música fuerte del vecino. Las células hacen exactamente esto, sellando las membranas, haciéndolas impermeables,
y generando la condición de muchísimas enfermedades, porque este cierre de membranas no es fisiológico, pero es un mecanismo de supervivencia. Y cuando las membranas se cierran, el azúcar que sigue ingresando y la insulina que se sigue secretando queda en circulación y daña las estructuras. Y va a generar fenómenos muy complicados. El más conocido es la diabetes, pero no es el único. Esto tiene que ver con desórdenes tiroideos y desórdenes de mucho tipo. Es decir, que podemos generar un cuadro de normalidad funcional si evitamos el uso de cereales y de carbohidratos cocidos, tanto en la preconcepción como durante el embarazo, como durante los primeros años del bebé, para evitar tantos niños con prediabetes, niños que nacen ya con un estado prediabético y que al poco tiempo se convierten en insulinos dependientes. A nosotros nos toca atender casos de chicos de 6, 7, 8 años que ya están en insulinodependencia, que ya están condenados de por vida a colocarse una jeringa todos los días y una dosis de insulina. Por supuesto que estos problemas se pueden resolver, son de fácil resolución en los niños, pero no deberíamos condenar a un futuro tan peligroso a estructuras que las estamos generando y las estamos creando y las podemos construir sin estos problemas. Y la ingesta de harinas, de cereales, de carbohidratos tiene que ver con elementos asociados, como los azúcares añadidos, el jarabe maíz de alta fructuosa, el JMAF, que se ha convertido en un ingrediente infaltable en las preparaciones industriales, aún en las preparaciones saladas, y ustedes dirán, ¿por qué se le pone azúcar a elementos salados? Porque el jarabe de maíz de alta fructuosa, además de ser de bajo costo, es lo que genera adicción. O sea, genera en el consumidor del jarabe de maíz de alta fructuosa una secreción de dopamina, un trabajo en los circuitos orbifrontales, igual que las drogas, y por lo tanto también generan esa necesidad de un consumo permanente. Y además generan algo que fue demostrado científicamente, adversión por la comida saludable. Es decir, el niño o la madre que estén ingiriendo jarabe de maíz de alta fructuosa en sus alimentos van a tener rechazo natural hacia ensaladas de hojas verdes y hacia alimentos crudos, porque el cuerpo y el cerebro preparan un mecanismo de dependencia con estos elementos y de rechazo hacia lo que no traiga este componente. Algo que también se probó con la sacarosa, que es la refinación del azúcar, de la caña de azúcar o de la remolacha, generan como elemento refinado una actividad similar a las drogas, y en este caso la sacarosa es equivalente en el cerebro a la cocaína. En experiencias que se han hecho sobre animales y también sobre seres humanos se demuestra que hay una mayor dependencia de la sacarosa que de la cocaína. Es decir, si dados a elegir, los animales y los seres humanos van a preferir la sacarosa a la cocaína como el efecto estimulante rápido y el efecto que sobre los orbifrontales nos genera una sensación de placer y de calma. Y todo eso va asociado al gran consumo de harinas, porque sacarosa o jarabe de maíz de alta fructuosa van a ser los azúcares que la industria va a colocar en cualquier tipo de preparación cuando haya carbohidratos cocidos. Y todos estos elementos cocidos van a generar un problema todavía mucho más importante, y que es la anaerobia, que termina reflejándose en estados como la hipoxia perinatal, que es la ausencia de oxígeno o la carencia de oxígeno detectable en una placenta, por ejemplo, y detectable en un niño que puede sufrir encefalopatías, convulsiones, parálisis cerebral, retardo en el desarrollo. Todo eso generado por un ambiente de anaerobia, o sea, de ausencia de oxígeno, generado por los alimentos cocidos y fundamentalmente por los cereales. Además, los aditivos presentes en todas estas preparaciones y en todas estas elaboraciones industriales, como por ejemplo el glutamato monosódico, ya han sido probadamente demostrados científicamente como principal causa de autismo. Entre ingestas de glutamato monosódico por parte de la madre y autismo en el niño hay una relación directamente proporcional. ¿Por qué? Porque el glutamato monosódico atraviesa la barrera placentaria y va a empezar a generar daños en el sistema neuronal del feto, del bebé en desarrollo. Entonces, ya la ingesta del glutamato debería ser algo prohibido, y sin embargo, ustedes la van a encontrar presente
como resaltador de sabor o como proteína vegetal hidrolizada en todos los alimentos de la gran industria. Y luego la suplementación. Hablábamos hoy del ácido fólico. Se suplementan alimentos de consumo masivo con ácido fólico cuando esa forma sintética de suplementación ha sido demostrada en estudios que se han hecho en Irlanda y en distintos países como precursor del cáncer de colon, cáncer de próstata, es decir, un elemento que no solamente genera un daño por toxicidad, sino también un daño por la creación de un estado tumoral. Y los alimentos cocidos nos van a generar muchos problemas. Jacques Kouchakov había demostrado en 1930 en Suiza, en Ginebra, la leucocitosis postprandial, algo muy conocido. O sea, cuando los pacientes de Kouchakov eran medidos en glóbulos blancos, frente a la ingesta del crudo no tenían alteraciones, pero cuando ingresaban alimentos cocidos a esos pacientes, los glóbulos blancos se duplicaban en 30 minutos. Es decir, que el sistema defensivo se activaba y ponía una doble dotación de combate frente a la ingesta de un enemigo. Alimento cocido, enemigo. En alimento crudo no había tal reacción. Y esa reacción caía después de 2 horas, es decir, después que pasaba el proceso de digestión, el cuerpo ya veía que no había más enemigos en el ingreso y bajaba sus niveles de glóbulos blancos a la normalidad. Esto que es tan evidente y que se puede repetir en cualquier lugar como estudios y que en efecto está siendo fácilmente demostrado, no es tomado en cuenta con la conciencia de que no podemos usar alimentos cocidos sin generar daños. Ese alimento cocido es anaerobio. ¿Por qué razón? Porque el calor elimina oxígeno. Es decir, si yo como una manzana cruda, esa manzana con ese azúcar, con esas enzimas, está dotada de un caudal de oxígeno propio de la planta. Es decir, que ya tengo un estado de aporte aerobio de alcalinidad propio de la fruta cruda. Si yo esa fruta la hiervo en agua y creo una compota, que aparentemente es tan saludable, esa compota ya no tiene enzimas, ya no tiene oxígeno, ya no tiene vitaminas termosensibles y ya no tiene el nivel vibracional de un crudo. Por lo tanto, esa compota se convierte en un elemento muerto que ingresa al cuerpo y que va a generar problemas. Entonces, la destrucción de los termosensibles no tiene solamente que ver con las vitaminas, hablábamos hoy de los ácidos grasos omega 3, de las cadenas enzimáticas, pero cuando cocinamos, no solamente destruimos, sino que creamos nuevos problemas. Las famosas acrilamidas, conocidas en la producción de la papa frita, las glicidamidas, o sea, grasas tóxicas, como aminas que se crean por el proceso de la cocción y que no existen en la naturaleza, los llamados productos finales de glicación avanzada, los compuestos de Maillard, es decir, moléculas que no existen en estado natural, pero que se crean frente a la cocción por recombinación de sustancias y que tienen probado efecto cancerígeno sobre la estructura. Además, cada vez que cocinamos un alimento, enlentecemos la digestión del mismo. Es decir, que si ingerimos el alimento crudo, lo digerimos en un tiempo. Si lo ingerimos cocido, necesitamos el doble o el triple de ese tiempo. Y eso es válido en el huevo, es válido en la carne, es válido en una papa, es válido en un repollo, en una zanahoria. Cualquier alimento cocido, en lugar de ser de más fácil digestión, es de mucho más lenta digestión. ¿Por qué razón? Porque el calor coagula, el calor destruye, el calor anula componentes propios del alimento para su digestión y obliga a que el cuerpo tenga que usar recursos mucho más caros a nivel energético. Debe secretar nuevas sustancias, debe adaptarse a las sustancias tóxicas. Entonces ese proceso consume mucha energía y consume mucho tiempo, lo cual hace que todo este enlentecimiento vaya en contra de nuestra eficiencia. Y por otra parte, el alimento cocido va a perder su calidad vibracional. Cuando hablamos de calidad vibracional es algo que no lo podemos ver con los ojos, pero sí lo puede ver la foto Kirlian, es decir, una cámara de espectro gaseoso puede detectar perfectamente lo que se llamaría el aura del alimento. Y como podemos ver en las imágenes, no es lo mismo el aura de un alimento cocido que el aura de un alimento crudo. Son dos estados luminosos completamente diferentes. Y cuando apreciamos fotografías e imágenes como las imágenes Kirlian,
yo creo que las palabras empiezan a estar como de más. No hay que argumentar mucho frente a algo que es bien gráfico y bien visible en una cámara Kirlian y que también se hace constatable con un péndulo o con una varilla radioestésica. Cualquier persona entrenada en el manejo de un péndulo o de una varilla lo puede medir, en unidades lo puede medir en una respuesta sí-no del péndulo en cuanto a qué capacidad vibracional, qué capacidad energética tiene ese alimento. Y ahí entramos en un territorio que es el del alimento vivo y de los beneficios que genera el alimento vivo. Pero sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de calidad reproductiva, estamos hablando de un nuevo ser. Estamos hablando de ese nuevo ser que necesita alimentación ya a partir del segundo o tercer día de nacimiento, que no espera 180 días porque los padres conscientemente se dan cuenta que un desarrollo de mapeo neuronal hay que generarlo en los primeros 6 meses de vida. Entonces la gran pregunta de los padres es ¿qué le damos al niño? Y el niño necesita exactamente lo que necesitan las células de los padres. El alimento vivo, el alimento fisiológico, el alimento adaptado a su estructura celular, brindado en una forma mucho más sencilla que la de los adultos, porque evidentemente un bebé recién nacido todavía no tiene un desarrollo de capacidad digestiva como el adulto, pero sí tiene la capacidad de apropiación. Entonces, los padres debemos ser conscientes en cuanto a preparar alimentos fisiológicos de la forma menos complicada posible, o sea, en las combinaciones más sencillas o evitar las combinaciones al principio, empezar a usar elementos individuales, una fruta por vez, una hortaliza por vez, una semilla por vez, debidamente activada la semilla, debidamente licuados los vegetales, debidamente filtrados en un filtro de lienzo antes de dárselo a beber, porque ese bebé de pocos días puede tener problemas de deglución, entonces que el alimento esté licuado y bien filtrado nos pone a reparos de problemas. Y luego ir viendo cómo esa relación entre este alimento que complementa la leche materna y la leche materna empiezan a trabajar en conjunto. Porque el alimento que complementa la leche materna no debe competir con la leche materna. La leche materna es insustituible y es lo mejor que puede recibir el bebé, aunque la madre esté tóxica, por una cuestión inmunológica, por una cuestión de campo vibracional. Entonces, leche materna siempre y todo el tiempo posible, todos los meses o todos los años en que la madre lo pueda brindar. Pero en los primeros meses de vida comenzará este trabajo de la dieta complementaria y del aporte a través de frutas, hortalizas y semillas activadas, licuadas y bien filtradas para que el bebé no tenga problemas. Y a partir de estos alimentos fisiológicos, que son los mismos alimentos que consumen los padres, vamos a tener abundancia de biofotones, es decir, estos fotones biológicos que científicos como Fritz Popp empiezan a fotografiar, a detectar, a valorizar, y que están presentes en todas las células vivas, células de los animales, células de los vegetales. Entonces, allí es donde vemos que nuestros alimentos nos proveen de una energía de alta vibración, que es la que luego permite la regulación del entramado celular y el entramado bacteriano que funciona dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una complejidad que la mente humana hace mucha fatiga para poder comprender. Nosotros tenemos a nivel de células el equivalente a la población de 8.000 planetas Tierra. Sabemos que en el planeta Tierra hay unos 8.000 millones de habitantes. Bueno, eso multipliquémoslo por 8.000 y nos va a dar una cantidad aproximada de células. Pero por cada célula tenemos 10 vidas independientes, 10 bacterias, 10 bichitos, como le querramos llamar, microbios, que forman parte de nuestra función. Es decir, que tenemos otros 80.000 planetas Tierra en equivalencia de población. Cuando asociamos todo esto, son 88.000 planetas Tierras que se deben regular, se deben comunicar, se deben poner en sintonía, deben colaborar, deben cooperar. Y todo eso se hace a través de un campo. Y ese campo no está dentro de las estructuras, sino está fuera de las estructuras. Es decir, que no está dentro de las células ni dentro de las bacterias, sino por fuera. Es decir, que estas células y estos seres biológicos independientes al cuerpo humano interactúan gracias a este campo luminoso.
Y si este campo luminoso funciona, el cuerpo funciona, y hay salud, y hay perfección, y no hay falencias. Si no, las células empiezan a tener bloqueos en la información, porque es como interponer una placa de plomo que interfiere en la comunicación lumílica, y eso va a terminar generando fallas y va a terminar generando daños que luego vamos a calificar como enfermedades que no tienen solución, pero en realidad se trata de campos alterados, campos cortados e información que no fluye como debe a través de estos campos electromagnéticos que se llaman biofotones y que lo aportan los alimentos crudos. Y tenemos que tener en cuenta que esos alimentos crudos, esos vegetales crudos que son nuestros alimentos fisiológicos, están haciendo un servicio, una cadena de intermediación entre la energía del sol, los fotones, entre la energía pránica y nuestra química celular, transformando esa energía sutil en clorofila, que es una energía química que nuestro cuerpo absorbe, nuestras células absorben de manera eficiente. Por eso el efecto reparador de unos días con jugos verdes. Los jugos verdes también para los bebés, para los niños, son maravillosos bálsamos, regeneradores, reconstructores y sobre todo calmadores del sistema nervioso y sobre todo desparasitantes y sobre todo aportadores de oxígenos. O sea que la práctica de la ingesta de jugos verdes, licuados verdes, ayuda muchísimo a todo este proceso. Y sobre todo ese fenómeno de resonancia que estos alimentos crudos van a generar durante las 18 horas de tránsito intestinal. Porque ese es el periodo durante el cual los alimentos que ingerimos circulan por nuestro tracto digestivo hasta abandonar los desechos por vía de las eyecciones, de las evacuaciones intestinales. Entonces esas 18 horas de influencia determinan si el alimento es de alta vibración, un aporte de alta vibración hacia nuestras células que están en contacto directo con esas células alimentarias. Pero si esas células alimentarias son de baja vibración, el ejemplo cuando comemos un bizcocho o una galletita o un pedazo de torta o un pedazo de pan, esas células de baja vibración del alimento durante 18 horas también van a estar influyendo en forma negativa a nuestro sistema celular. Por lo tanto, vamos a tener una disminución de nuestro patrón vibracional. Y por eso llegamos a la conclusión de que un alimento cocido está desvitalizado, ha perdido su patrón biológico organizador y todo eso se transfiere a nuestro sistema celular, como bien lo muestran las fotos Kirlian o las mediciones con péndulos. Y vamos a tener un alimento que no nos va a proveer enzimas por el mismo daño de la cocción. Es decir, que alimento crudo implica alta carga enzimática, implica una especie de inyección de enzimas que permite reconstruir las funciones normales. Y muchas veces estos aportes enzimáticos terminan por resolver problemas degenerativos o problemas de conducta o problemas de funciones del sistema nervioso, porque simplemente lo que estaba necesitando el sistema era una inyección de alta calidad de enzimas, de oxígeno y de alta vibración, que es lo que provee el alimento crudo. Y vamos a tener una digestión súper rápida, súper eficiente, una digestión que no nos va a dejar pesados, que no nos va a dejar con necesidad de dormir una siesta, porque en definitiva el alimento casi se digiere solo y no exige al sistema. Y vamos a tener una alta aerobia interna, una gran disponibilidad de oxígeno, una gran alcalinidad, y vamos a tener también un gran estado de química positiva para nuestro sistema celular. Cuando el alimento está crudo no perdemos nada del oxígeno que los mismos vegetales acumulan en su estructura. Y por otra parte, si nosotros consumiéramos alimentos cocidos, por ejemplo, hidratos de carbono, una papa o una harina, ese hidrato de carbono cocido va a tener que ser metabolizado dentro de la estructura celular, combustionado con el oxígeno que se va a robar a la estructura. Como esa papa y ese bizcocho no tienen oxígeno, porque la cocción lo ha eliminado, lo van a robar de la estructura. Es decir que con el alimento crudo la estructura se enriquece de oxígeno y con el alimento cocido se empobrece de oxígeno y se genera el estado de la acidosis tan común en los cuerpos modernos. Es decir, con la limitación de este espacio, de esta sala y de este tiempo, creo que este ha sido un aporte que intenta por lo menos poner el tema en la discusión, en la consideración, en la perspectiva de una conciencia expandida, de un futuro de seres de mejor calidad,
porque reiteramos lo que decíamos al principio, este momento evolutivo nos exige la responsabilidad de tratar de traer al mundo la encarnación de nuevos seres, pero nuevos seres en el mejor brillo, en la mejor luminosidad, en la mejor vibración. Y estos seres de luz que estamos por encarnar o que estamos encarnando deben tener estos cuidados, deben tener este estado de conciencia por parte de los padres, y por supuesto que el tema de la calidad reproductiva no se agota en el alimento y tiene que ver con un montón de cuestiones vibracionales, médicas, de cuidados, la cesárea, los cortes de cordón, los quirófanos para el nacimiento, bueno, una serie de cosas que hacemos mal como sociedad, pero que no son temas que podamos tratar en este ámbito. Aquí se nos pedía una asociación entre el alimento vivo y la calidad reproductiva, y esto es un poco la síntesis de todo ello para que ustedes puedan ahondar, y queda a disposición de ustedes nuestras publicaciones, nuestra página web espaciodepurativo.com.ar, donde se están reflejando permanentemente los estudios, las informaciones, las evidencias respecto a los alimentos vivos y al problema de la alimentación industrial. Vaya esto como contribución a este encuentro, y lo mejor para ustedes y mucha luz para el futuro.